Hola, hola, buenas tardes, bendiciones, una vez más estamos aquí. Soy el pastor Orlando Morejón. Para los que no me conocen, les diré que ya hemos estado haciendo algunas clases, las cuales están disponibles en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, La Gracia de Dios, Orlando Morejón. Suscríbase gratuitamente para que pueda acceder y poder consultar y estudiar cualquier tema que ya hemos compartido. Por favor, comparta con sus amigos esta información para que llegue la palabra de Dios a otros. Quisiera retomar el tema de la vez pasada, dado que el Señor, después que terminé de dar la clase, me reprendió y me dijo que era necesario que yo fuera más explícito a la hora de explicar y que no fuera tan escueto. Y esto le debe haber traído problemas a algunos hermanos. Por favor, perdónenme por esta situación, por este inconveniente. Una vez más le pido perdón. Y hoy vamos a ampliar un poco más este tema. Es decir, vamos a volver a dar la clase esta, pero explicando mucho más este tema. Jesús estuvo hablando en Mateo 23, 24 y 25. El tema central es su venida. Es el tema central lo que él está hablando en ese lugar. ¿Qué pasó en Mateo 23, 37? Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? Aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora, desde el momento ese en que estaba hablando, no me veréis hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto está en Mateo 23, del 37 al 39. Él se estaba dirigiendo netamente a los israelitas, a la venida de él. Mateo 23, 24, 25, lo estoy repitiendo porque el tema central aquí es la venida del Señor. Ya llegamos a Mateo 24. Vamos a ver el verso 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se estaba refiriendo en aquel momento a la destrucción por el general romano Tito, que destruyó todo el templo, y aquí comenzaron las dispersiones de Israel. Luego ustedes saben que de alguna manera fueron invadiendo diferentes pueblos, reyes como islámicos, las cruzadas y muchas otras más fueron invadiendo Israel. Y ellos tuvieron que ser esparcidos por el mundo entero, no quedando casi ningún israelita en Israel. Y los que quedaron servían de esclavos a aquellas personas que los tenían usurpados. De esta manera se cumplió lo que el Señor dijo. Y a continuación vamos a mirar lo que habla Daniel referente a esto mismo de la destrucción del templo. Y después de esto, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, que le hemos estado hablando. A su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durará la devastación. Daniel 9, 26. Ahora Jesús empieza a hablar en versos 3 de Mateo 24, y si estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas,
de tu venida, ¿no? Es el tema central. Y la señal que habrá de tu venida y el fin de los siglos. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie los engañe. Jesús empieza a dar pistas. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, pero todavía no es el fin. Vamos a escuchar siempre esta palabra. Acuérdense que él tiene en la mente al anticristo, a la abominación desoladora. Pero está narrando toda la historia de las personas que iban a venir en su nombre. Dice el verso 6, oiréis de guerra y rumores de guerra. Pero no es el fin, no es Apocalipsis, no es la gran tribulación. Porque se levantará nación contra nación y habrá peste, hambre, terremoto y todo esto será principio. Pero no es el fin, no es Apocalipsis, no es la gran tribulación, es la lucha del ser humano. Entonces, os entregarán, versos 9, a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Por ser israelita, por ser judío, ya les he narrado que sufrieron diferentes dispersiones y ustedes saben también todo lo que le hizo Hitler a la nación de Israel y cuántos judíos murieron. Y el israelita siempre, el judío siempre ha sido aborrecido donde quiera que ha llegado. Pero no es el fin es de Apocalipsis 6 al 19. Dice el verso 10, y muchos tropezarán entonces y os entregarán uno a otro y uno a otro os aborrecerán. Es lo que estábamos hablando. Y muchos falsos profetas se levantarán, mucha gente van a decir eso, y engañarán a muchos. Pero todavía no es Apocalipsis 13 donde el anticristo está gobernando y está diciendo que eres su Mesías. Este anticristo que va a tratar de usurpar el reino milenial. Dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor mucho se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, le está diciendo al Señor, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, no el evangelio de la justificación, que es el que tiene la iglesia hoy en día, que hemos sido justificados por Cristo Jesús. No, el evangelio que se va a estar predicando en ese tiempo es el evangelio del reino. El Mesías viene, no se está hablando de la justificación, no se está hablando de la redención, se está hablando de la venida del Mesías, del rey prometido, Dios a David, el rey David. A eso es lo que se está refiriendo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y dice así, entonces vendrá el fin. ¿A qué se refiere el fin? Bueno, el verso 15 es el centro de la pista que el Señor nos está hablando acerca de su venida. Hasta aquí puede la persona estar un poco desorientado, pero ya llegando al verso 15 ya marca una regla a seguir. Hay una pista muy grande ahí. Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Eso es muy importante, ese 15. Resulta ser que hasta aquí se ha hablado que el pueblo de Israel está en diferentes países, no tiene estado porque se le destruyó todo a partir del año 70 por el general Tito, están esparcidos, pero va a ocurrir algo. Porque el verso 15 nos está indicando que cuando ven el lugar santo quiere decir que Israel tiene primeramente que todo volver a ser un estado. Y hasta aquí, hasta el verso 14, no hemos encontrado eso. Han estado esparcidos por todos los lugares. El verso 15 nos está diciendo que Israel necesita volver a ser un estado. ¡Wow! Porque si no, ¿cómo es posible que se siente en el lugar santo la abominación desoladora? Si Israel no tiene
ni templo, ni nación, ni son un estado, están dispersos en el mundo, no tiene razón ninguna. Pues entonces versos 15 nos está dando la pista necesaria. Dice también el libro de Daniel en el 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, confirmando este mismo texto. Después con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado por Dios Padre. Así que todo está en control del Padre. Como a mí me gustan estas palabras, así que Dios tiene control de todo. Qué bueno que eres Dios. Se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Este verso, como les estaba diciendo, el verso 15, es la pista, la señal, el comienzo de la gran tribulación. Sí, porque a partir de aquí ya hay una plataforma, ya hay una base donde este líder mundial se puede depositar. Y sería la nación o el estado otra vez de Israel, que ocurrió el 14 de mayo de 1948. Wow, sí. A partir de ese verso y viendo que el estado de Israel volvió otra vez a su tierra y fue constituido por las Naciones Unidas, uno se percata que está ya sobre la pista. El verso 16 dice entonces las siguientes palabras. Entonces, los que estén en Judea, en Israel, huyan a los montes. 19. Ay de las que estén encintas. Es decir, ya está hablando a partir del verso 15 en adelante de esta gran tribulación que son los últimos 3 años y medio. Porque anteriormente, vamos a ver. Porque habrá entonces, versos 21, habrá entonces gran tribulación. Es decir, comenzó el verso 15 diciendo lo de la abominación desoladora. Ay de los que estén encinta, huyan. Y dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo. Esto lo dice también Daniel 12:1 y Apocalipsis 7:14. Dice Daniel 11 del 31 al 35, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán a la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Dice el verso 33, los sabios del pueblo destruirán a muchos, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. Este pasaje de Daniel 11 del 31 al 35 está describiendo perfectamente Apocalipsis 11 del 1 al 14, que son los 2 testigos, los líderes que van a estar en la gran tribulación, que son judíos y están dirigiendo a los israelitas o a los 144,000 que son sellados, que dice Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Apocalipsis 12 del 13 al 15 habla de la nación de Israel y lo que está siendo perseguido por el anticristo y toda su fuerza. Es decir, que el texto de Daniel 11 del 31 al 35 está en sintonía con Apocalipsis 11 del 1 al 14, los 2 testigos, Apocalipsis 12 del 13 al 15, la nación de Israel, Apocalipsis 13 del 1 al 8, el anticristo que los está siguiendo, y Apocalipsis 14, los 144,000 que también están ahí, que son sellados por el Señor. Dice en el verso 34 Daniel
en el 11:34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. En la caída de Israel se refiere al pueblo, a esos 144,000 y a esos 2 testigos. Y muchos se juntarán con ellos. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a las naciones. Lo dice Apocalipsis 12, del 16 al 17. Apocalipsis 7, del 9 al 17. Y Mateo 25, del 31 al 47. Al 46. Son las naciones gentiles que están dentro de la gran tribulación, que están ayudando a estos 144,000, a estos 2 testigos, al pueblo de Israel, que está sufriendo la mano fuerte del anticristo. Seguimos, el verso 35 nos dice: algunos de los sabios caerán para ser, este es el tiempo de la tribulación, para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel 11, del 31 al 35. Ahora vamos a hablar de la venida, dice el Señor, la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación, está hablando de la tribulación, después de aquellos días el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, otra vez entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Hago un paréntesis aquí. No es la iglesia, porque la iglesia viene como ladrón en la noche y no lo verá todo ojo. Aquí lo ve todas las naciones. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo al otro. ¿Qué escogidos son estos? Bueno, son los 144,000 de Apocalipsis 7, que habla la Escritura, los 2 testigos y todos los que estén en el libro de la vida del Cordero de Dios. Apocalipsis 21, 7. Ahora déjenme explicar un poquito o repetir de otra forma la pista del verso 15. Por tanto, cuando ven el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, como ya les dije, es necesario que el Estado de Israel volviera a su tierra, fuera constituido como Estado, para que tuvieran una plataforma, para que pudiera este líder político mundial poder gobernar desde el lugar donde Israel ya está establecido y se haga pasar por el Mesías y se siente en ese lugar como Dios. Pero hasta que eso no ocurrió el 14 de mayo de 1948, no tenía posibilidades ninguna de ese verso hacerse una realidad. Se hizo una realidad el día que se cumplió el 14 de mayo de 1948. En el verso 32, el Señor está hablando acerca de la higuera y dice: cuando ya sus ramas estén tiernas y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo a Israel el Señor aquí? No a la iglesia, sino a Israel. Le está diciendo que en el verso 15, que cuando ya el Estado de Israel esté constituido, ya está a su tiempo cercano. Mirando este verso y los tiempos, se dejan pistas. El renacimiento de Israel, que ya conocemos que fue en el 48, planteó o dejó claro el camino ya para que este anticristo, esta abominación desoladora, le dé comienzo a todo el programa para la venida del Mesías a Israel, donde todo ojo lo verá. Lo próximo a seguir es que este líder mundial
comience a manifestarse y diga paz y seguridad. Cuando estas palabras ocurran, Israel debe saber, buscar en sus libros, buscar las profecías de Daniel y buscar todo lo que acontezca en la Escritura, sabiendo que le quedan 7 años en la tierra para que su Mesías venga a reinar. Pero cuando vean que pasaron los 3 años y medio de paz y tranquilidad y comience Apocalipsis 6, los sellos, después vengan las trompetas, las copas y los hay, se recrudece ese tiempo de persecución a Israel, que quieran matar a sus líderes, a sus 2 testigos, a sus 144,000. Y ve a las naciones ayudándolo. Está en plena gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio. Por tanto, Israel puede decir, me quedan 3 años y medio para que mi Mesías venga. Y las naciones gentiles que estén acogidos a Israel pueden decir para ese entonces quedan 3 años y medio. Mirando esto de los sellos, las tropas y las copas, mirando todo este acontecimiento que Israel está mirando, a la iglesia le queda una señal. Sí, porque Israel tiene señales. Tiene la señal de la abominación desoladora, los 7 años de paz y tranquilidad, tiene los 3 años y medio de gran tribulación. Todo esto son señales de que su Mesías viene. Y sabe el tiempo exacto cuando su Mesías viene. Pero a la iglesia no le fue dada ninguna señal. A la iglesia no se le dio nada, sino que viene como ladrón en la noche, que es la doctrina que dieron los apóstoles, la doctrina de la inminencia. Viene como ladrón a buscar a su iglesia. Pero si la iglesia, no queriendo saber ni el día ni la hora, porque eso no lo puede saber la iglesia, pero si quiere saber la iglesia los tiempos, va a mirar a Israel, va a leer esta escritura y va a encontrar pistas. Esta pista, dice la escritura, en el verso 33 de Mateo 24, dice así: así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. Versos 34 dice: y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, que lo que está pasando en el verso 15 de la abominación desoladora, es decir, que lo que está comenzando diciendo en el verso 15 acerca del estado de la nación de Israel, es una señal para Israel, pero también le sirve a la iglesia mientras que ha estado aquí y que no ha sido raptada todavía. Mirando estas palabras y buscando en el Salmo 90:10, porque dice, no pasará, el verso 34 de Mateo 24, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces la iglesia se puede dar a buscar en la escritura qué quiere decir una generación. Y se encuentra en el Salmo 90:10 que una generación es de 70 a 80 años. Tomando esta pista y sumando el año 1948, sumándole 70 años, uno descubre que da 2018. Pero en el 2018 no aconteció nada. No pasaron los 7 años de gran tribulación, ni el anticristo se sentó en Jerusalén, ni nosotros fuimos raptados 7 años antes que esto acontezca. Porque esto es una señal para Israel. La iglesia lo está mirando, pero no es una señal para la iglesia. Pero puede coger como señales de los tiempos, no ni del día ni de la hora, sino de los tiempos.
mirando como dijo la escritura ahí en Mateo 24:32, cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mirando a Israel, que es la higuera, mirando los tiempos, las ramas están tiernas y brotan las hojas ya. Ya se cumplió el verso 15 del año 1948. Entonces, si los 70 años de la generación no dio, cogimos el de 80, porque dice, y el hombre puede ser de 80 años en los más robustos. Se hizo la misma operación. 1948 más 80 da 2028, sí. Es decir, que si esto que dice la escritura exacta de una generación puede ser de 80 años, se lo sumamos al año 1948, nos da el 2028, que Israel ya esperaría su Mesías. Ya transcurrieron los 7 años de la gran tribulación. Pero si al 2028 le quitamos los 7 años de la gran tribulación, entonces estaríamos en el 2021, que sería el rapto de la iglesia, porque la iglesia se va antes que empiece los 7 años de trato con Israel. No estamos diciendo de que esto sea exacto así, porque puede ser 80 y tantos años, quizás hasta 90. Dios es un Dios soberano, pero nosotros estamos mirando las hojas, lo tiernas que están en Israel. Estamos viendo el fruto y estamos mirando acerca de los tiempos para con Israel. Y nosotros estamos viendo esos tiempos, no el día ni la hora. Porque dice el verso 36 de Mateo 24, el día y la hora nadie la sabe, ni aun sus ángeles de los cielos, sino mi Padre. Pero si la iglesia está observando los tiempos, puede sacar sus propias conclusiones. La iglesia está muy cerca a ser trasladada, hermano. No les quiero decir hora ni fecha porque nadie la sabe, pero sí los tiempos de los que hemos hablado aquí. Gloria a Dios. Si el Señor viniera el día del Pentecostés ahora y nos trasladara, qué bueno, qué lindo sería ese regalo, porque mirando los tiempos como están, la iglesia está muy pronto. No se sabe, pero muy pronto, hermano. Yo diría que no más de 10 años, pero bueno, vamos a dejarlo así. Estamos mirando los tiempos y estamos dándole estas clases para que ustedes entiendan. Lo otro sería los personajes que dimos las clases pasadas acerca de los ancianos. Pero primero que todo arranca en Apocalipsis 1:19 y el Señor nos dice 3 palabras. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Entonces uno mira y dice, las que has visto constituye la primera división y abarca la visión de Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Las que son se refiere al capítulo 2 y 3 a las iglesias, que se hace la reseña allí. Y las que han de ser después de esta se ven en Apocalipsis capítulo 4 versos 1, cuando dice, después de esto miré. Juan está llegando, según dice la escritura, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Si después de esta empieza en Apocalipsis 4:1 hasta Apocalipsis 22. Es lo que se refiere. Y al instante dice, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y uno sentado, los 24 ancianos. Vamos a mirar qué dice el capítulo de Apocalipsis 4:4. Alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados a 24 ancianos,
vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Se les ve sentados en los tronos, se ven vestidos de ropas blancas y con coronas en su cabeza. Este pasaje plantea que los 24 ancianos representan a los santos de la iglesia resucitados, trasladados a los cielos y recompensados, ya que están coronados con coronas de oro, es decir, de vencedores, lo cual indica que ellos deben de haber pasado por el conflicto del pecado, el perdón y la victoria. Y a la iglesia se le ha prometido esta misma posición, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 2:6. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, Apocalipsis 3:21. También se le prometió a los de Sardis que ellos serían vestidos de blanco, Apocalipsis 3 del 4 al 5. Los ángeles están alrededor del trono y nunca ocupan esta posición en el trono, ni toman corona, ni hacen las cosas que hacen los 24 ancianos. No son recompensados ni tampoco son juzgados. También se les ve en Apocalipsis 5, del 8 al 11. Qué lindo, hermano, este pasaje. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, los 24 ancianos, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Quién es a los que el Señor ha redimido? A los únicos que hemos sido justificados en la sangre del Cordero. Esa es su iglesia. Para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5 del 8 al 11. Se les ve dando culto de adoración por haber sido creados, redimidos, recompensados y asociados con Cristo en un ministerio sacerdotal, sugiriendo que ellos representan a la iglesia. Apocalipsis 5:9. También el Señor, cuando oraba por lo suyo, pedía que ellos estuvieran con él, referente a su iglesia. Siempre quería que donde estuviera él, estuviera su iglesia, y que ellos pudieran ver su gloria. Juan 17:24. Y estos 24 ancianos están allí en el trono, sentados con él. Por lo que la señal de los 24 ancianos en el libro de Apocalipsis, todo indica que son la iglesia redimida, trasladada y recompensada. Dios me los bendiga, hermano.